Hoy tenemos el gusto de conversar con nuestro querido amigo Saúl Blanco Sosa, que es director global del programa de turismo sostenible en la organización internacional Preferred by Nature. Saúl es un experto en certificación, auditoría y gestión sostenible y actualmente lidera iniciativas a nivel global que buscan transformar el turismo en un modelo de desarrollo más ético, justo y alineado con los grandes retos ambientales, sociales que enfrentamos tanto en Guatemala como en el mundo, ¿verdad? En este episodio especialmente queremos hablar sobre la sostenibilidad en el departamento de Petén. Así que Saúl, bienvenido. Gracias por estar aquí entre nosotros. Muchas gracias. Estoy también acompañado de Piti Conde y bueno, yo soy Espardo Cofiño. Saúl, como te dije, gracias por acompañarnos. Para empezar, ¿nos puedes contar un poco de tu experiencia en lo que es la sostenibilidad y pues hacer un poco de énfasis de lo que se ha hecho también aquí en Petén? Primero que nada, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de tener esta plática. Creo que sin duda los espacios de diálogo son súper importantes para cultivar estas ideas y son los que hacen a veces la diferencia en muchos sentidos. Bueno, yo como creo que ya vos, gracias a esa introducción, lo dijiste todo. Yo tengo un poquito más de 30 años de trabajar en el sector turístico. Empecé trabajando en el sector privado, fui guía de turismo, trabajé en operaciones. Mi primer trabajo fue acá en Petén, en Tikal. Conozco muy bien nuestro historial de desarrollo turístico en la zona. Y luego hace unos 25 años pues tuve un giro provocado por una situación inesperada y terminé trabajando en una organización que se llamaba Alianza Verde, que era una organización petenera que estaba diseñada para crear sistemas de estandarización para el ecoturismo, decían en aquel entonces, para las empresas turísticas en Petén. Y a mí me tocó liderar la creación de lo que en aquel entonces fue el primer sistema de certificación de turismo sostenible de Guatemala, que era algo, hay que decirlo, bastante nuevo para todos. No había mucho contenido y demás como hoy día, pero que nos sirvió para abrir la brecha y empezar a tener discusiones sobre estos temas. Y pues caminos van, caminos vienen. Terminé haciendo trabajos a nivel internacional. Primero empecé a hacer algo en México con la organización Rainforest Alliance, luego en América del Sur. Después Rainforest Alliance me contrató para dirigir el programa de turismo sostenible de ellos y diseñar su sistema, su estándar y demás. Ahí estuve durante unos años y en el 2018 a la organización Preferred by Nature, que es con quien trabajo ahora, y ellos han decidido impulsar esta idea a nivel global. Ahí he estado como director global impulsando este programa que tiene presencia primariamente en América Latina, el Caribe y en Asia, que son las regiones del mundo donde tenemos más trabajo. Tenemos algo en África también, pero Asia y América Latina son las regiones foco primarias. En Petén yo he tenido la oportunidad no solo de verlo desde dentro, con la creación de aquel primer sistema de certificación, implementar auditorías en varios hoteles locales, restaurantes, transportistas, tour operadores. Hicimos muchas cosas durante muchos años, impulsar una agenda de desarrollo sostenible todavía tierna, era algo diferente en aquel entonces, pero pues, de alguna manera luego mis otras ocupaciones me llevaron a irme un poquito de lo que pasa en el destino y convertirme más en un observador, ¿verdad? De unas cosas. Yo no participo activamente en ninguna organización local, pero acá vivo, soy petenero, nunca me he ido de aquí en más de 30 años y no me quiero ir tampoco. Entonces me interesa mucho pues poder aportar desde donde se pueda al destino, y sé que ustedes están haciendo un gran trabajo y esfuerzo en esa línea y por eso me sentí súper entusiasmado de poder venir hoy a platicar con ustedes acá. Saúl, una preguntita. Mira, yo sé que no todos entendemos el concepto de sostenibilidad y hay diferentes formas de entenderlo, pero hay una aterrizada, ¿no? Danos esa idea aterrizada de qué es la sostenibilidad. Al hueso, el Piti, sí. Buenísimo. Mira, yo creo que yo no quiero pretender ser el dueño de sostenibilidad ni pretender que lo que yo les voy a decir es la verdad, pero mi experiencia promoviendo esta idea en diferentes espacios y demás es que la única manera en la que podemos sembrar una semilla que fructifique en términos de sustentabilidad o sostenibilidad es si modificamos la forma de hacer negocios. Hasta ahora se suele asociar la idea de sostenibilidad con acciones ambientales. Vamos a hacer una limpieza de playa, vamos a hacer una limpieza de lago, vamos a hacer una limpieza de calles,
vamos a empezar a separar basura, empecemos a ahorrar energía, ahorrar agua, y todo eso es bueno, es necesario. Pero esas acciones, si no están orquestadas desde una visión empresarial, desde una visión de desarrollo integral, que integre eso, más la planificación, más las proyecciones económicas, más la integración social en el cuadro, no hacen la diferencia. Y la muestra es que lo venimos haciendo durante 50 años, campañas de no tire basura, han hecho un montón de gentes y sin embargo sigue habiendo basura todos los días en la calle. Entonces la diferencia no está solo en hacer campañas, sino en empezar a definir desde lo más superior cómo estamos planificando el desarrollo de los lugares, municipalidades, gobernaciones, gobierno, administradores de destinos, de las empresas, ustedes propietarios, o sea, cuál es el ADN de la empresa, y dejar de ver la sustentabilidad como un paralelismo o como una actividad solamente centrada en temas ambientales. Eso es lo que yo creo. La sustentabilidad es solo aquella que está inserta en el ADN de la entidad misma, la define a sí misma y se refleja en sus acciones después. Eso creo yo. Buenísimo. Yo sí lo veo. Yo te cuento que hace un par de años tuve el gusto de estudiar con Claire Dalí una maestría en turismo sostenible y pues me fue bien y me empapé bastante el tema. Suma cum laude, te lo da. Y es un tipo laude. Pues sí, al final, pues yo también, la empresa que tenemos con mi familia, pues este hotel que tratamos de buscar tener lo más que podamos de prácticas sostenibles, siempre enfocándonos en los 3 pilares, que como decías vos, todo el mundo dice solo es lo ambiental, pero los 3 pilares es ambiental, social y económico, ¿verdad? Realmente lo que quiere ser es que las empresas, en nuestro caso, duren exactamente como están, inclusive hasta mejor, en base a esos 3 pilares para las siguientes generaciones, inclusive generaciones ni siquiera vamos a conocer, pues los hijos de nuestros hijos. Sí. Ser sostenible es algo que, si algo me di cuenta estudiando eso, es que es de los gestos más nobles que puede tener uno, porque uno ya está empezando en estas generaciones que me han nacido, ¿verdad? Y sí te puedo decir, aquí en el hotel, mientras más prácticas sostenibles tenemos, más gente nos pone el foco, más gente está interesada también en venir, porque sí que es una nueva tendencia ahora de estar viajando y pensando, quiero ir a un lugar en donde yo tampoco deje el lugar peor de lo que me fui, con mis acciones, con lo que yo consumo, con lo que se va al inodoro, con lo que tiro a la basura, ¿verdad? Entonces la tendencia ha ido creciendo bastante. Hoy yo creo que lo que pasa es que ya dejó de ser, ahora más bien es una tendencia de crecimiento, ya no es una tendencia de idea. Hace 25 años era una tendencia de idea, donde le decían, va a haber esto, se viene aquello. Hace 25 años vos oías a un hotelero presumir porque tenía un programa de reutilización de toallas. Hoy lo tienen todos. ¿Cuántos lo hacen bien y cuántos lo hacen mal? Ese es otro billete de 20 pesos. Pero hoy lo tienen todos. Entonces ya no es una novedad, es un estándar. Si querés que sea novedad, hay que pasar al siguiente nivel. Exacto. Entonces vos hablas ahorita de todas esas prácticas que marcan una diferencia en lo que ustedes hacen. Me consta que ustedes hacen un gran trabajo y que has transformado, en este caso, tu manera de hacer negocios, y ahí creo que ratifica lo que decía al principio. Es en el ADN del negocio que hay que influir para que el negocio se vuelva sostenible. O sea, hay negocios no sostenibles que dicen serlo, pero que no lo son, que hacen acciones ambientales, que separan la basura, que no tienen botellas plásticas, pero no necesariamente eso los hace sostenibles. ¿Por qué? Porque su foco sigue estando en actividades extractivas, en actividades que agotan, no tienen una cobertura social adecuada, etc. Otro ejemplo, y es algo que para mí hace una diferencia enorme en muchas cosas. A lo largo de los años, las organizaciones, cuando se empezaron a ser conscientes de la necesidad de colaborar con la conservación, empiezan haciendo algunas cosas adentro y luego empiezan haciendo algunas cosas afuera. Por ejemplo, dicen, yo le dono aquí combustible, no es su caso, al biotopo Cerro Cahuí, al Parque Nacional Tikal le dono tanto, no sé cuánto. Y la pregunta del millón que yo le haría a un empresario eso para sacarnos un poquito de nuestro círculo de confort es, ¿realmente es esa la necesidad del lugar? ¿Realmente es esa el área de conservación que necesita de su apoyo? Probablemente Tikal no necesita de su apoyo en temas de conservación y tiene un presupuesto bastante bueno, pero hay otras áreas de conservación que sí. Entonces, ¿hizo usted su debida diligencia y su análisis previo para saber qué hay en el entorno y dónde podría yo dirigir mejor mis acciones de cooperación, que siempre son exiguas y limitadas?
o solamente está donando porque no se quiere quedar fuera de la foto de donar y sentir que con eso ya quedó bien con su corazón. Sí, comunitariamente lo mismo, ¿verdad? Dicen, yo estoy ayudando a la comunidad que está en no sé dónde, me voy bien lejos de donde estoy, comunidad, mi mente es solo ruralidad, pero el pueblo donde usted está tiene un montón de problemas y ahí no está trabajando, ¿verdad? Entonces, hizo un diagnóstico, hizo un análisis. Esos diagnósticos que haces cuando haces tu plan de negocios es el mismo tipo de diagnóstico que tienes que hacer antes de empezar a donar cosas. Porque donar cosas dona cualquiera. Perdón por lo que voy a decir, pero hasta los narcos donan. Entonces, donar no te hace diferente. Donar con sentido y aportar contribuciones con sentido sí te hace diferente. Y eso es un elemento sostenible. Y solo lo logras si está inserto en el ADN de tu organización como empresa. Ahora, tomando esas ideas, Saúl, y pensando ya como Petén, ¿no? Vos sabés que en Tequín nosotros promovemos esta frase que nos encanta, que Petén es el futuro, ¿no? Y nosotros estamos como intentando, pues, construir ese Petén del futuro. Creemos que uno de los caminos más idóneos es la sostenibilidad. Sabés que en la actualidad, socialmente, si hablamos como Petén como destino, ¿no? No todos estamos con esa idea clara. Primero, como te pregunté al principio, ¿qué es la sostenibilidad? Y cómo, lo que vos estabas explicando ahora, cómo podemos contribuir, o sea, cómo realmente podemos construir algo que sea sostenible en el tiempo. Petén es el futuro. A mí me encanta, siempre he pensado que la idea de promover un eslogan que se nos quede, que sea perenne, que sea constante, al que nos podamos subir todos, es necesaria. Cuando nosotros estábamos en Alianza Verde hicimos uno, me acuerdo, en aquel entonces se llamaba, porque en aquel entonces una de las quejas de los empresarios era que la gente solo venía a Tikal, que todo era one day Tikal, y se iban y no había más. Entonces nosotros creamos un eslogan en aquel entonces, se llamaba Petén, todo un mundo por descubrir. Entonces hablábamos de todo lo que había un montón de cosas más que hacer y demás. Resonaba y lo conectábamos con, mira, aquí está Yashá, mira, aquí está Huachactum, mira, el Mirador. Petén es el futuro, en mi opinión, muy respetuosa. Lo que a veces le falta es un poco de aterrizamiento en cuál es ese futuro. Claro. Y si ese futuro es sostenible, ¿cómo se ve? Entonces ese Petén del futuro sostenible. Y para lograr ese Petén sostenible del futuro, que ya vamos un poquito tarde, hay que decirlo, por tanto hay que meterle un poco al acelerador a eso, necesitamos de la participación de todos los actores, cada uno desde su trinchera, pero todos tienen diferentes áreas que tienen que cubrir. Gobierno, por ejemplo, ¿verdad? Políticas públicas, eso hablando del ADN, ¿verdad? Planes a largo plazo. Ejemplo, Flores, Flores es el centro de distribución, todo el mundo quiere ir a Flores, todo el mundo le gusta Flores, le encanta, lindo, pero ¿cuánto más va a sostener la isla esa cantidad de vehículos que ingresan ahí? ¿Cómo vemos la isla en 10 años? Yo le pediría a las autoridades, es tiempo de sentarse a armar un plan de gestión para los siguientes 25 años para Flores y sus alrededores, porque ese crecimiento nos va a alcanzar en algún momento y si lo seguimos descuidando, nos va a pasar lo que le ha pasado a otros destinos más grandes en el mundo que se vieron destruidos por la cantidad de vehículos, de gente, etc. Gobiernos tienen que tener su accionar, coordinar con el sector privado, que es además el sector perenne. Sector privado, aquí voy a citar a tu papá, que hace años estábamos en una reunión y decía, nos decía, así como es tu papá enérgico, el gobierno dura 4 años, el empresario está aquí todo el tiempo. Entonces necesitamos tener una agenda y una agenda propositiva. El empresariado también tiene que hacer su rol en cuanto a planificación y decir, este es el plan. Claro, entender los vaivenes políticos, ¿verdad? Pero ese es el plan y poder sentarse con las autoridades y decir, miren, señores, esto es lo que quisiéramos que pase y lo hemos consensuado con los que llevamos aquí 30 años y que vamos a estar aquí 30 años más y queremos que ustedes se sumen a esto. El empresario individualmente también tiene que hacer su parte, empezar a dejar de posponer el tema de sustentabilidad. Aquí hay dos tipos, siempre en todos los destinos hay dos tipos de empresarios, yo lo he visto por todo el mundo. Está el que marca el paso y el que sigue el paso. ¿Quiénes son ustedes o ustedes? Ese es el punto, ¿no? El que marca el paso o el que sigue el paso. Y el que sigue el paso generalmente suele ser el que solo se sube a bordo cuando ve que la cosa ya no hay manera de no estar ahí, ¿no? Otra vez vuelvo al ejemplo de las toallas. ¿No se imaginan ustedes la cantidad de empresarios que a mí me decían alguna vez hace 25 años? Yo no le voy a pedir a mi huésped que no le cambie la toalla todos los días. Olvídate, eso es pecado mortal. Aquí en Petén, pero nos lo decían en todas partes también. Y entonces, ¿qué pasa? Que hoy el pecado mortal sería no ofrecerlo, porque es un estándar esperado. Y luego está el consumidor, que además es el ciudadano. También necesita participar de esto y necesita hacerse consciente de su responsabilidad en este proceso, desde sus propias elecciones, qué compra, qué consume, a dónde va,
hacer preguntas difíciles a las empresas también. ¿Qué están haciendo ustedes en función de la comunidad? Cuestionar la cuentadancia es importante, no de una manera de agresión, sino de una manera de querer contribuir y querer informar. Si las empresas están dispuestas a informar, si todos juntos trabajan en esa línea. El problema que tenemos, ese Petén del futuro que necesitamos, solo lo vamos a poder construir si todos entendemos nuestro rol en eso. No podemos hacerlo de otra forma. Pero ustedes que lideran la idea, y King en este caso, yo lo que les pediría es sean más gráficos a la hora de decir cómo visualizan ustedes ese Petén del futuro. Porque para mí y para todos los demás va a ser más fácil subirnos a bordo de ese Petén del futuro si lo podemos ver. Si solo me dicen Petén es el futuro, ¿de qué? ¿Cómo se va a ver Flores en 10 años? Pues así es el futuro del Petén. ¿Cómo se va a ver el desarrollo del agua alrededor de 10 años? Así es. Esa forma más gráfica de enseñarnos ese futuro va a hacer que mucha más gente aborde esa idea porque se vuelve aspiracional y queremos ir ahí. Entiendo, entonces decías que realmente cada quien desde su trinchera, pero con alianzas entre todos los sectores, a saber hacer alianzas público-privadas, Sí. El sector de educación con lo público, con lo privado, y saber también tener un mismo objetivo, pero cada quien haciendo su propio esfuerzo. Cada quien donde le toca, por supuesto, ¿verdad? Si algo también, pero juntos. si algo me enseñó Claire es que la única forma de que las cosas pasen en cualquier país, en cualquier comunidad, es saber hacer ese tipo de alianzas. Mencionaste a Claire y voy a hacer una mención a algo. Me faltó un grupo que es importantísimo, la academia. Yo veo aquí un gran desafío en el tema de la academia, nuestras universidades que están produciendo para Petén. Si es una de las vocaciones turísticas, son grandes. Bueno, nos está faltando mucha más gente formada, no solo a niveles dogmáticos, sino también a niveles técnicos. Escuelas técnicas profesionales para todas las diferentes posiciones que genera el sector. A veces subestimamos la idea de la importancia de tener técnicas de formación para meseros, recamareras o mucamas, como quieran. No todo el mundo es gerente y está bien, todos formamos parte de un ecosistema. Para guías, aquí debería haber ya una carrera de guía profesional universitario. Y puede sonar una rareza, pero en Sudamérica y en todos lados. No tenemos que ir a Europa ni tan lejos de nuestra realidad para encontrarlo. En México hay. Entonces nos está faltando ese punch y ahí hay que decirle a la universidad, sacudirla un poquito, ¿verdad? Fíjate que nosotros con la intención como te lo dije al principio, de construir esa idea del Petén del futuro, y en ese proceso hemos entendido de que definitivamente sí somos una sociedad compleja, ¿no? Tenemos nuestras cosas que nos anclan, que nos afectan, perjuicios. Solo el hecho de nosotros habernos juntado 6 empresarios después de la pandemia, rompimos un perjuicio. O sea, vos sabes que no hay esa cultura de asociarse. Sí, tuvo que pasar una pandemia para que nosotros tuviéramos una pandemia, nos unió. Para nosotros fue un gran logro, ¿verdad? 6 empresarios realmente unidos. Y ahora ya, durante 4 años, están en el camino estos perjuicios, ¿no? De crear equipo, de unirse sociedad con empresario, con la parte institucional. Realmente vea que el empresario puede aportar. Muchas veces en el ejercicio de hacer esto, nosotros hemos acercado de repente a una institución y en vez de verte con buenos ojos te ven con celo, ¿no? O sea, ¿qué quiere? ¿Por qué quiere hacer mi trabajo? ¿O qué pasa? O la misma población, cuando estás promoviendo una idea, las charlas que hemos estado dando, la academia, de repente alguien te cuestiona y dice, ¿qué? Es un partido político. Hay demasiados perjuicios que también minan la credibilidad de las acciones. No es queja, ¿no? Solo te lo digo porque es parte de la construcción. O sea, nosotros estamos en eso. Hemos querido como surfear esas olas, ¿no? Y yo pensaba, bueno, pues tú has visto cosas como las que nosotros todavía no tenemos, como decías, estándares creados, ¿no? Como el ejemplo de las toallas. Cosas que han pasado en otros países socialmente. O sea, ellos ya lo tienen por hecho. O sea, ¿cómo le entraríamos a algo así tan complejo como estos perjuicios, Saúl? Y solo agregando eso, y sí has visto países donde sí funcione súper bien lo que es la sostenibilidad, no sé, Costa Rica, en Latinoamérica, quiero decir. Porque nos ponías un ejemplo de París hace poco, de lo que pasó. Mira, yo creo que hay varios elementos a lo que platicas, y el primero que yo quisiera tal vez abordar, todas las sociedades son complejas. Eso no tiene que ser un factor que nos lo preocupe, ni que nos limite, ni que nos quite el sueño cuando nuestras intenciones son las correctas. Siempre va a haber alguien que está a favor y siempre va a haber alguien que está en contra. Siempre va a haber alguien que critica ociosamente y siempre va a haber alguien que ve pasar a todos como, ¿qué me importa a mí? Y siempre va a haber alguien que se suma. Lo importante no es cuántos no se suman, sino cuántos se suman.
Okay. Si la idea es genuina, válida, lógica, hay que ir por ella, aunque parezcamos locos. Los locos son los que mueven al mundo, dicen por ahí, o a lo mejor ya lo estamos moviendo y no nos damos cuenta. Los cambios se van logrando con el paso. Entonces ese es el primer punto. Luego el tema de la complejidad social, yo trato de salirme rápido de él porque eso es lo que a veces sin darnos cuenta nos termina resultando en una excusa mental del por qué no se pudo hacer algo. Exacto. Y entonces, no. Salgamos de esa burbuja. En cuanto a echar a andar esto dentro de esas complejidades y tener en cuenta cosas como el tema de dónde lo implementan mejor y demás. Nosotros tenemos países como ejemplares, Costa Rica, vos lo mencionaste rápidamente, sin duda Costa Rica socialmente, económicamente, a nivel de visión de país, han dado grandes ejemplos al mundo de cómo se pueden gestionar e implementar algunas cosas. También son súper hábiles para cacarear los huevos que pone su gallina. Y que hace un poco de greenwash. No, yo no jamás diría eso de Costa Rica. Eso sería una ligereza total de mi parte. Greenwash es cuando uno habla un montón de cosas que hace sosteniblemente, pero solo es para hacerlo mercadológicamente, es vender. Yo creo que Costa Rica es un ejemplo en muchas cosas, pero también tiene sus desafíos y sus falencias en otras, como las tenemos todos. Por eso es que yo no, por eso vuelvo a conectarlo con mi primer punto. O sea, sociedades complejas. Yo trabajo en Costa Rica y Costa Rica también tiene complejidades sociales y complejidades económicas duras que enfrentan, pero que manejan de una forma diferente a la nuestra y porque es como que cada casa tiene su estilo. Y en esas palabras, Saúl, entonces, una tecla. ¿Cuál sería una de las teclas que tendríamos que... Mira, pretender que yo sé cuál es la tecla sería lo más terrible que alguien podría querer decir, y si alguien lo hiciera enfrente mío diría, eso no tiene credibilidad. Pero te puedo decir que yo he visto situaciones que me han parecido siempre repetirse una y otra vez a lo largo del tiempo, y una de ellas es en palabras de un empresario argentino que tenía un hotel que se llama Yacutinga Lodge, que está no estoy haciendo comerciales, pero para darle crédito correcto, que está en la zona del Alto Paraná. Él decía, ¿sabes cómo construyo yo? Me decía, ¿cómo? Le decía, construido a través de apostolados. Y yo, ¿cómo así? Todos los domingos con mis 7 empleados, gente de la comunidad, yo me siento acá, me llevó a un lugar en la parte en el back y tenía piedras alrededor de un fogón. Y aquí hacemos un asado el domingo, nos sentamos y yo les hablo sobre todo lo que necesito que pase acá y todas las prácticas que estamos haciendo y el área de conservación que tenemos y cómo tenemos que trabajar y demás. Y eso durante los 15 años que vivo acá pasa todos los domingos. Apostolado. Y entonces, ¿por qué me encanta a mí leer el apostolado? Porque la solución básicamente a que las ideas se permeen es a través de repetirlas y repetirlas y repetirlas y empujarlas y empujarlas y empujarlas hasta que pasen. Entonces, ¿cómo queremos lograr que nuestra sociedad se transforme? El mensaje es importante. Petén es el futuro. Listo, síganle metiendo duro al tema de Petén es el futuro, pero agréguenle un par de elementos para que todo el mundo pueda ver cuál es el ejemplo de ese futuro y no se cansen de repetirlo. No nos cansemos. Un empresario me decía también en Atitlán, usted una vez dijo algo que a mí me cambió por completo la vida, porque yo vine bravo y dije, les he repetido 1000 veces a estos cómo tienen que hacer las cosas y las siguen haciendo de otra manera. Entonces vino usted, me dijo, siéntese, míreme, ¿usted sabe cuántos libros tiene la Biblia? Y yo me quedé así como, ¿pero quién está preguntando esto? Entonces dice que yo le dije lo siguiente, y es cierto, yo lo he dicho a muchas personas. ¿Ustedes saben cuántos libros tiene la Biblia? La Biblia cristiana. Bueno, no los quiero poner en evidencia de herejes, pero entonces hay que ir a misa, muchachos. Entonces, la cosa es que, miren, dependiendo las versiones, entre 60 y pico y 70 y pico. Pero ustedes saben cuántas líneas nuevas se le han escrito a la Biblia en los últimos 1700 años. Ni una. Y nos la repiten todos los domingos, y no se nos queda. Si es la Biblia, palabra de salvación del alma, para que no nos condenemos a una eternidad de sufrimiento, y no se nos queda, y no sabemos ni siquiera cuántos libros tienen. Ahora imagínense decirle a la gente, cansarse de repetir a la gente que el bote verde es para una cosa y que el bote azul es para otra. No nos podemos cansar. Lo único que tenemos que hacer es repetirlo. Apostolado. Es una de las fórmulas, es seguir construyendo conciencia. Y eso no nos podemos cansar. Si queremos ver el cambio, no nos podemos cansar, y el cambio se va a lograr. Tal vez no lo vamos a ver nosotros, pero la transformación sucede. Eso es un hecho. Entonces yo creo que esa es un poco una de las ideas, ¿verdad? Me gusta. No dejar de tratar y no dejar de repetirlo. Yo no sé si esa es la única tecla, pero es la principal. Pero es una tecla importante. Se quería llevar a un punto así, me encanta. Y sí lo veo como, para que lo entiendan, como nosotros, bueno, nos gusta mucho el deporte y todos hemos tenido bicicleta, pero no podemos esperar que la bicicleta rinda igual cada salida si no estamos inflando las llantas, no estamos rotando, no estamos en
Entonces ir y hacerlo y ser constante y disciplinado en eso. En palabras de Stephen Covey, afilar la sierra, ¿verdad? Que es el séptimo hábito, ¿verdad? Pero si no, seguir con esa idea de repetir y repetir y repetir. El mensaje es importante, así como nos repiten mensajes de que el país está jodido, de que aquí nada funciona y eso se nos queda, entonces nosotros hagamos lo contrario, repitamos el mensaje de las oportunidades, de cómo alguien puede sumar, etcétera, pero también de hacer conciencia de que esto es responsabilidad de todos. No es el gobierno el único, no somos nosotros los únicos. Todos tenemos que sumar en ese esfuerzo. Claro, claro. Yo sé que amas a tu país y amas a Petén, lo sé. No naciste en Petén, pero como que hubieras nacido. Sos de los hijos no nacidos en Petén. Cuando tú pensás en Petén, hablando de todo esto, en el quehacer de tu trabajo, ¿tú crees que nuestra generación actual va en ese camino de realmente tener un Petén del futuro donde se pueda vivir, donde se pueda hacer negocios sanos? Yo quiero firmemente pensar que sí. Quiero creer y quiero tener ganas, como ustedes lo hacen, de que así sea. Creo que hay muchos ejemplos de donde podríamos rápidamente pensar que si no hacemos un cambio, no. Necesitamos trabajar en muchos niveles. Educación básica, temas de ornato, basura, limpieza. El lago no lo vamos a rescatar haciendo limpiezas cada 6 meses y aunque las hiciéramos todos los días, porque eso es solo como estar al final de la red atajando. Necesitamos ir a la gente y que la gente entienda que la basura hay que ponerla en su lugar, pero como sabemos de que eso es también medio utópico, porque siempre va a haber alguien que tira algo y demás, también necesitamos ir a las empresas y empezar a decirles, bueno, ¿cómo nos colabora usted, Coca-Cola, con todos los plásticos que están yendo a la basura? Yo no le digo que no envasen plástico, si eso es viable, si esa es la industria. Yo no estoy en contra de los plásticos, yo estoy en contra de la basura. ¿Cómo nos ayudan ustedes? Porque ustedes se benefician de eso. ¿En qué forma nos pueden ayudar un poquito? Pepsi y todos los demás, ¿verdad? Necesitamos que todos se involucren. El problema que nosotros tenemos como sociedad para lograr ese futuro es que estamos delegando la responsabilidad todo el tiempo. ¿Y cómo lo hacemos? Decimos, es que ese es el gobierno, este es la MUNI, este es no sé quién. Perdón, hace un ratito, a ver si ustedes tal vez pueden hacer algo con el tema de la basura, nos decían hace un ratito. Sí, todos tenemos que hacer algo con el tema de la basura. Y todos tenemos una responsabilidad para hacer algo con el tema de la basura. Milgram hizo un experimento en los 60s en el que ponía a la gente a darle toques eléctricos a alguien, supuestamente, cada vez que les hacía una pregunta. Y entonces decía, si contesta mal, le da un toque eléctrico. O yo, usted le da a él. Entonces él contestaba mal y vos le dabas un toque eléctrico y él gritaba, ¡ay, me duele, me duele! Entonces vos te ponías preocupado y volteabas conmigo y me decías, ¿qué hago? ¿Le duele? Siga. Entonces vos seguías y se repitieron con miles de personas. Y al final le preguntaban a la gente, ¿por qué seguía si le dolía? Y decía, porque usted me dijo. Está delegando la responsabilidad. Se llama estado agéntico. Donde yo digo, mi responsabilidad es esta. La basura no es asunto mío, eso que lo vea el gobierno. Y así hacemos todos, sin darnos cuenta. Todos caemos en ese estado agéntico. Hay que romper la idea, la estructura del estado agéntico, entender que mis acciones, claro que contribuyen a si el destino es mejor o peor, si el pueblo es mejor o peor, si la comunidad es mejor o peor, si los niños son educados o no. ¿Qué dicen esos proverbios africanos? A un niño lo educa la comunidad, no solo sus papás. Entonces todos necesitamos entender eso si queremos que ese Petén del futuro se configure. No esperar que lo haga Tiquín o que lo haga el alcalde o que lo haga el gobernador o a ver si el presidente o si los empresarios en general reaccionan o si la comunidad se organiza. Es una constante donde todos los actores jugamos un papel y el que no lo está jugando no está haciendo su parte. Así de fácil. Yo sí veo que ha venido siendo así por generaciones y que, como vos decías, la comunidad te educa, pero estas nuevas generaciones ya están creciendo con el internet y su comunidad ya no solo es su pueblo, sino es toda la generación de todo el mundo de la misma edad, ¿eh? He visto aquí, ahora veo a los niños aquí hacer el mismo baile de TikTok en los pueblos aquel años al hotel que hacen en China, pues, o en Asia, o me querrás, ¿verdad? Entonces, quiero pensar que esta nueva generación sí va a venir con un poco más de conciencia por ahí. No sé si soy muy ingenuo pensándolo así, pero quiero creer eso porque también hay que tener una mentalidad positiva si vas a estar luchando con todas estas mentalidades negativas. Pues así como nos llega todo lo bueno, también nos puede llegar todo lo malo a través de las redes sociales y demás. Pues esa es la realidad del mundo en el que vivimos. Y eso no va a cambiar, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos? Más bien sacarle el mayor partido posible
aprovechar esos espacios. Aquí lo estamos haciendo. Esto va luego a las redes sociales, así que la red social misma nos va a servir a nosotros para poder alcanzar a más personas. Yo lo veo eso como una gran herramienta, porque antes costaba más permear un mensaje, llegar a la gente, tus grupos eran más reducidos. Hoy la forma en la que pueden multiplicar cualquier cosa es enorme, pero necesitamos también hablarles en la forma que les gusta que les hablen. Si querés llegarle a un joven, empecemos a hacer más TikToks y más grabaciones cortas y cositas más cortitas, mensajes de segundos tal vez, porque si no, no te ponen atención. El podcast podría incluso resultarle largo a algunos auditorios. ¿Verdad? Entonces, esa parte, pero sí, yo creo que es una gran ventaja. Sí, fíjate que hay una frase que a mí siempre me ha tocado el corazón y es nadie cuida o nadie protege lo que no ama, ¿no? Entonces, creo firmemente que la identidad que nosotros generemos y que estamos nosotros tratando de generar en todo lo que hacemos como Tequín, hablando, genere ese sentimiento, ¿no? Ese amor por Petén y que entonces todo lo que tenga que suceder pues sea auténtico, ¿no? Sí. Y que sea responsable. Yo creo que en los jóvenes que tienen toda esta influencia, ¿no? Ahora del mundo entero. En la palma de tu mano. Sí, que entiendan de que pues su tierra hay que amarla, ¿no? Y si la aman, automáticamente la van a cuidar. Sabes que nosotros hacemos algunas acciones con respecto a los jóvenes, ¿no? Ligadas al deporte, ligadas a la educación. Y creemos que, pues, eso es como tal vez el inicio, el primer hilo para ir tejiendo esa... Sí. Porque también a través de esto, aquel refrán que dice, aspire to inspire before you expire, que significa, aspira a inspirar antes de que expires. A través de estos pequeños van sumando y vamos también tratando de que la gente, de ser un ejemplo también para el resto. Yo les contaba antes del podcast que cuando aquí en el hotel pusimos los biodigestores, pues vos me decías promoverlo más y el ejemplo fue, sí, lo puse en redes sociales y lo puse solo cuando los pusimos y fue suficiente para que el otro hotel hermano de nosotros me pidiera no solo el contacto de la persona que nos vendió los biodigestores y inmediatamente se les fueron a generar también. Entonces es parte de lo que también estamos tratando en Tequí. Yo creo que hay primero es una gran aportación, ¿verdad? Porque es parte de ese apostolado del que hablábamos hace un rato, conectándolo. Y yo quisiera darle un poco vuelta a lo que vos dijiste, ¿verdad? Uno amar tu tierra. Una de las tareas pendientes nuestras como nación, creo yo, y a mí me gustaría que encontráramos formas de transformar eso, es la otra parte, ¿verdad? Que no solo que vos ames tu tierra, sino que sepas que tu tierra te ama. Oh, buenísimo. ¿Verdad? Porque esa parte es súper poderosa en cuanto a nuestro verdadero arraigo. ¿Sí? Yo amo a Petén, pero Petén me ama a mí. Y claro, es un abstracto, ¿verdad? Suena raro, pero por ejemplo, la academia es una muestra de amor a los jóvenes, porque lo es. Es un espacio para que se desarrollen, para que aprendan algo, para que hagan una tarea diferente. Las charlas es una muestra de amor, porque me interesás, por eso yo hago esto. Construir espacios públicos para recreación, tener lugares donde la gente pueda salir a sentarse, a recrearse, a ver el lago bonito, a correr, a hacer bici. Eso es una muestra de amor. El problema es que a veces nosotros llegamos con una gente... pero llegamos a algún lugar y encontramos que alguien tira basura, quema la basura, sacan la basura a su patio y la queman, ¿y qué? Claro, ¿por qué? Porque esta gente muchas veces puede pensar, ¿y a mí qué? Ame su tierra, hombre, pero ¿y a mí qué me da esta tierra? Sí. ¿Qué me da a mí esta tierra de vuelta? Es como cuando vos decís a alguien, quiera a su pareja, pero si mi pareja no me quiere, entonces, ¿cómo? Entonces, nosotros necesitamos también crear esas condiciones para que la sensación de amor mutuo exista. Y lo que ustedes están haciendo y lo que hacen otras organizaciones conservacionistas, de desarrollo social y demás es eso. Pero a veces nos está fallando el discurso, ¿verdad? Lo hacemos como reivindicaciones, no lo hacemos como una muestra de amor. Yo ayudo a las mujeres en necesidad porque han sido víctimas del patriarcado, cierto. Pero si seguimos con ese mensaje, esa expresión de amor no se va a terminar de entender, se ve más como una reivindicación de revancha. Yo ayudo a la comunidad indígena porque han sido víctimas de la españolización. Sí, nadie dice que no, pero si seguimos con ese discurso, la muestra de amor no se va a dar. Más bien te estoy pagando
porque fui malvado con vos en algún momento. Necesitamos hacer un esfuerzo, no es ser ciegos, no es ser olvidados, no es no reivindicar las causas que necesitan y respetarlas. Necesitamos que el mensaje de tu tierra te ama también llegue, y ese lo construimos nosotros desde diferentes perspectivas, los que más trabajamos en esa línea. Me gusta esa analogía, me gusta. Bajo tu experiencia y que lo has visto en otros lados, ¿qué tan lejos está PT de lograr ser sostenible, digamos, como Costa Rica? Yo sé que depende de un montón de cosas. ¿O con quién nos compararías en esa idea? Nosotros tenemos que ser un tanto autocríticos sin lapidarnos y sin flagelarnos, ¿verdad? Pero lo voy a poner en términos simples, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro plan de desarrollo turístico sostenible para PT? ¿Dónde está? ¿Dónde encuentro yo el documento guía que me dice cómo es que este departamento se va a gestionar para los siguientes 25 años? ¿Existe semejante estrategia? No lo sé, pero empezaría por cuestionar si ese PT sostenible va a llegar. Costa Rica, bueno, han mencionado Costa Rica varias veces, y sí, tiene sus desafíos y demás, y a veces yo sé que a veces nos da la vena, el nacionalismo nos gana y decimos, pero ¿cómo es posible que con la mitad de lo que nosotros tenemos hagan el doble o el triple o el cuádruple? Son más eficientes en muchas cosas, pero miren, cosas simples. Yo recuerdo una vez una persona del CST, de la Corporación del Certificado de Sostenibilidad Turística de Costa Rica, que es del ICT, del Instituto Costarricense de Turismo, diciendo esto: miren, en el 90, cuando fuimos al Mundial, se desarrolló una estrategia para promover Costa Rica en el mundo, porque íbamos a estar expuestos durante 3 partidos y nos iba a ir re mal según nosotros, porque era Suecia, Escocia y Brasil. Le ganaron a Suecia, le ganaron a Escocia y perdieron con Brasil 1-0 apenas, sin hacer ni un solo tiro al marco. Con Brasil perdieron y pasaron a octavos de final, y de repente todo el mundo hablaba de quiénes son estos. ¿Y qué hicieron ellos? Se volcaron a la promoción del país, no se pusieron a hablar de fútbol. En el 2006 decía este tipo, vamos al Mundial de Alemania, y sale el sorteo y Costa Rica cae partido inaugural contra Alemania. Para el que le gusta el fútbol, es una locura, porque nos van a matar. Y sí, perdieron. Pero ¿quién metió el primer gol de ese Mundial? Paulo Guanchope, que lo tocayo, Paulo, costarricense, ¿verdad? Y goleadorazo. Entonces, ¿qué hicieron los ticos? Lo volvieron eso una noticia para darle vuelta al mundo. Cacarean mucho de que son un país sin ejército. Claro, con una policía tremendamente que parece ejército, pero hablan mucho de eso, hablan mucho de la educación que tienen. Se preocuparon porque todo el mundo fuera a la escuela, porque hubiera preparación, por graduar gente a nivel de licenciatura. Rompieron el paradigma que tenemos nosotros de que aquí el licenciado sigue siendo todavía un Master of the Universe, mientras que en el resto de países de América Latina el licenciado es un bachiller. ¿Por qué? Porque hay que graduarlos, porque necesitamos gente y demás, necesitamos sacar esta. Entonces, yo creo que ahí el mensaje es importante, cómo lo transmitimos, ¿verdad? Y cómo aprovechamos las oportunidades que tenemos. Estos países pequeños han aprovechado esas oportunidades. Argentina con todos sus problemas, el Papa es argentino, bah, la noticia, se vende más mate por todo el mundo ahora, porque el Papa toma mate. Imagínate. O sea, hasta Neto Brand anda con su mate por todos lados. Sí, entonces, ¿por qué? Porque esas son cosas que trascienden. ¿Y cómo las hicieron? Vieron una oportunidad y la tomaron. Estamos nosotros con esa mentalidad de tiburones en Petén. ¿Cuáles son nuestras oportunidades? Tenemos la reserva de biosfera más grande de Centroamérica, por lo menos. Algunos dicen que la más grande al norte del Amazonas. Yo ahora dudo un poco por las situaciones de riesgo que tienen algunas partes, pero tenemos una reserva de biosfera única. Tenemos unos destinos únicos, expediciones impresionantes, ¿no? En cualquier parte. Sí, no cualquier parte del mundo te puedes hacer una gira como la del Mirador, y hay varias formas de hacerla, no solo por la comunidad de Carmelita, que es una opción, pero hay otras. Entonces tenemos un montón de cosas, pero ¿dónde está nuestra mentalidad de tiburones para aprovecharlas, para promoverlas? A veces incluso yo he oído operadores decir en nuestro medio: yo no promuevo el Mirador porque yo no quiero estar operando con la comunidad, porque a mí son muy problemáticos, muy difíciles. Ok, lo entiendo, pero promuévalo, hombre. Si usted quiere que venga gente a Petén, aunque no vayan con usted a Carmelita, pero van a ir a otro lado. Dejemos de pensar que solo es lo que a mí me interesa, ¿verdad? El gringo hay que promover Petén, porque a vos lo que tienes es que haya flujo. Saúl, al inicio dijiste que uno de los pasos es negocios responsables, ¿no? ¿Y qué pasa con
con un empresario con mente de tiburón, ¿no? En un escenario como el nuestro. ¿Cómo se ve? Creo que ya vos sabés la respuesta. Sí, pero quiero que tú la digas. ¿Verdad? Porque tenemos un montón de paradigmas y un montón de mitos, ¿verdad? La gente cree que el empresario es un hombre malvado o mujer malvada que solo quiere plata. Yo no veo nada de malo en que un empresario quiera plata, si para eso son las empresas. Dejemos de pensar que el generar dinero es contrario a la generación de impactos positivos. El que genera dinero genera empleo, que genera compras, genera desarrollo, genera consumo, genera apoyo, genera educación. ¿Sí? ¿Pero? Una cadena de valor. Una cadena de valor interminable. Contratas transportistas, contratas guías. Muchísimas cosas. Las mentalidades de tiburón, fenomenales si las tenemos. Pero necesitamos que la gente que tiene esa mentalidad de tiburón piense también cómo impacta positivamente al destino en el que estamos. Por eso hablo yo de responsables. Negocio responsable. Yo no estoy en contra de los empresarios, ni el modelo de sostenibilidad que nosotros promovemos en la organización en la que yo trabajo, Preferred by Nature, está en contra del empresario. Al contrario, nosotros trabajamos con los empresarios. Queremos empresarios tiburones, pero tiburones sostenibles. Tiburones que entienden que tienen la posibilidad de impactar positivamente en el entorno y que ese impacto positivo les vuelve a ellos mismos, que saben que el buen desarrollo social es clave para el desarrollo futuro. ¿Queremos ese pretende el futuro? Necesitamos gente mejor educada, gente mejor formada, más gente con mentalidad de empresa para que haya más generación de empleo, más estabilidad, mejor calidad de vida. Necesitamos gente que piense también en la parte de conservación, no solo como tareas paliativas de limpiezas, sino conciencia desde el principio, reducción, esto que hacen ustedes con el tema de haber eliminado botellas plásticas en muchas cosas. Eso es un aporte positivo. Ya nadie se tiene que preocupar por las botellas plásticas de ustedes. Son otros los que están causando ese asunto. Pero otra vez, al no caer en el estado agéntico, tu tarea es permearlo a otros. Y entonces, eso creo yo que sería el mensaje ahí. Dos cositas más. Súper interesante hablar con vos. Podríamos pasar no solo una hora aquí. En nuestra idea de Pretende el Futuro, nos estamos como una prueba enfocando en nuestro gran patrimonio de la isla de Flores. En base a tu experiencia, ¿cómo es una isla sostenible? ¿Qué prácticas le harían faltas? Te oí hablar hace un rato de que debería ser peatonal. Yo sé que esa idea a algunos les va a calar, como a mí, que me parece sería espectacular, y a otros sería un gran sacrificio, pero ¿cómo lo ves vos bajo tu experiencia? Es algo, una imagen que yo quisiera saber de ese Flores del futuro, digamos. Primero que nada, qué buenísimo que me contás esto, porque creo que el enfoque también es importante. O sea, están todas esas actividades educativas y demás que van a las redes y que llegan a cualquier cantidad de personas, pero luego las acciones tienen que sí tener un tipo de enfoque, porque al final no podemos resolver todas las problemáticas. Tenemos que enfocar los esfuerzos. Así que felicitaciones por eso. Flores es un ícono para nosotros como destino y protegerlo es un deber si queremos que el destino se desarrolle a esa visión futurista donde las cosas son aquí mejores y impactan positivamente, así como lo es Tikal, ¿verdad? Y otros. Estos son nuestros anclas. Yo creo que Flores necesita revisar su plan de uso. Flores es un conjunto histórico, empecemos por ahí, así que hay varias cosas que son patrimonio de los peteneros y patrimonio de los guatemaltecos y tenemos que protegerlas. Entonces, la forma en la que los negocios se desarrollan en Flores tienen que ir en línea con esa fórmula. Las reglas de uso en Flores tienen que ser las mismas para todos, tienen que ser claras y tienen que ser justas. No estamos en contra del desarrollo, no reglas que estén en contra del desarrollo empresarial, pero sí reglas que aseguren que ese desarrollo empresarial es acorde a lo que se quiere conservar. 1. 2. Peatonal. Sí, yo creo que Flores ya llegamos a un punto en el que Flores está superado en temas de vehículos. O sea, no es provocarle molestias a nadie la intención, más bien al contrario. Y Flores tiene ya lo rebasó, el parque vehicular de nuestro pueblito ya es bien grande y Flores es el punto al que todo el mundo quiere ir y pues ya no da para más. Y tal vez hoy puede cuestionarlo algunos, pero en 10 años les aseguro que eso ya no va a ser sostenible en ninguna forma. Lo que se quejan todos es caminar es muy pesado. Sí, para algunas personas seguramente, entonces podrías tener alternativas de transportación. Hay ahora por ahí una transportación que ya está disponible en vehículos eléctricos. Bueno, puedes tener un tipo de sistema de esos para ciertas personas, el que lo quiera.
Y luego el resto puede caminar y te aseguro que muchos van a querer caminar si las condiciones para caminar son propicias. Pero para caminar hay que invitar a la gente a caminar y se invita, mejoren cosas sencillas. Mira, si solo cambiar la iluminación, aquí me voy a atrever a hacer una recomendación concreta. Cambiar la iluminación del puente, de esa iluminación que tiene ahorita, a iluminación cálida, y que se vea y que realmente esté bien iluminado, y poner policía municipal en algunos puntos clave y la gente va a querer caminar. Una buena parte porque te invita a hacerlo. Yo le diría al señor alcalde, con todo respeto, le diría, mire alcalde, usted quiere pasar a la historia, recupere el puente peatonal que había de por ahí por el Macofión a Flores, ese era el puente, construyalo. Haga un parqueo en el Macofión, quite el estadio de ahí, haga un estadio más bonito en otro lado. Y va a haber un parqueo municipal, la Muni tiene ingresos y el puente, todo el mundo va a querer caminar por él. Se la dejo al costo la idea. Entonces ahí está, la vas armando, ¿verdad? Es decir, esas cosas, Flores necesita esos cambios y si no se los imprimimos, van a haber muchos otros problemas. Hay un punto adicional que no se nos puede olvidar en el tema de sostenibilidad. Flores no es solo para uso de turistas y de empresarios. Flores tiene ciudadanos que viven ahí y necesitamos respetar su calidad de vida. Y esa calidad de vida no la tenemos que integrar, respetada, etcétera, etcétera. Cuidar mucho el tema de incremento de rentas, etcétera, etcétera. Esas cosas hay que hacerlas. Entonces, para cerrar con esa idea, miren, muchachos, eso es un proyecto pequeño, fácil de hacer. París, el destino tal vez más visitado del mundo, uno de los más visitados del mundo, decidió hace 10 años convertir en peatonales sus principales arterias. Y todo el mundo decía, ¿pero cómo? En una ciudad con millones de personas moviéndose ahí. 40% de las vías hoy son peatonales en el centro de París y 50% de las emisiones de contaminación se eliminaron con eso. ¿De dónde salió esa decisión? De una visión de todos los actores en favor de un destino hacia futuro, pensando cómo vamos a sostener este tráfico en los siguientes 25 años. Imposible. Entonces tomaron las decisiones. Aquí las podemos hacer así. Eso creo que habría que hacerlo. Y ustedes como Tiquín, yo creo que podría ser un buen vehículo para eventualmente hacer este tipo de propuestas y championarlas un poquito. Y sin ir muy lejos hasta París, yo tuve la oportunidad hace 2 años de ir aquí creo que en el ICE, y está rodeada por los arrecifes, ya sabemos, son una maravilla. Pero te podría decir que lo que más me agotó, que aquí creo que también es una isla, pero en el mar, es de que todo es peatonal o usan bicicletas o carritos de golf eléctricos. Y no solo que ya no hay combustión ni eso, sino que la contaminación auditiva. O sea, caminas en Ticoque y no hice esa combustión que tienen las motos, que tienen los carros. Todo es como bien pacífico. Y hay gente en la isla y uno se siente como bien tranquilo. Entonces, me emociona mucho cuando hablas de un Flores peatonal para el futuro. Yo creo que nosotros vamos a poner nuestros esfuerzos y a empezar a empujar esa idea también, porque también ya lo habíamos hablado en una ocasión y la verdad que ese sí es el futuro. Sí, necesitamos desarrollarlo porque si no la isla se nos va a perder y se va a ser muy lamentable que echamos esa joya. No es posible que no nos preocupe. O sea, tenemos que hacer algo ahí, ¿verdad? Sí, yo sí creo que sí. Yo tenía la última, pero solo es para que quede ahí en el tintero para la próxima. Es que en teoría de sostenibilidad se está manejando ahora una frase, ¿no? Es esta idea de regenerar, ¿no? Y parece estar tan lejos porque nosotros todavía no hemos como allanado el camino de la sostenibilidad como se debiere, ¿no? Pero yo a veces me pongo a analizar sobre esa idea que hay lugares que lo están haciendo, están regenerando, ¿no? O sea, nosotros tenemos la ventaja de ni siquiera tal vez llegar a eso en algunos lugares, pues. O sea, si pensamos como en Tikal, o sea, Tikal es una joya definida, ¿no? ¿Qué tendrías que regenerar en Tikal? Serán cosas muy mínimas. Sí, ahí prístino y auténtico Tikal, como es, ¿no? Seguro sí lo podemos aplicar en un lugar como Flores y otras cosas. Solo quería poner eso al tema de esta idea que es como tal vez la más en tendencia en sostenibilidad ahora, ¿no? Ahí voy a decir una cosa breve porque si no Pati me va a ahorcar, pero voy a decir tiempo. Estamos llegando tarde a la carrera de la sostenibilidad. Es bueno que lo estemos haciendo, pero estamos llegando tarde. Así que nos toca ponernos al día. Y con esto no quiero quitarle mérito al esfuerzo, al contrario, a mí me fascina la idea de que
finalmente este sea un tema central de nuestro proceder, pero estamos llegando 30 años tarde. ¿Por qué? Porque sostenible en el 87 decían es usar los recursos para satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la habilidad de generaciones futuras para satisfacer los suyos propios. Todo bien, pero ahora la premisa en el mundo ya no solo es usar, es devolver. Y ahí es donde viene el concepto de regeneración. Y eso necesitamos meterlo a la agenda pronto también. Tal vez Flores ya entra en un contexto de regeneración no natural, pero sí cultural. Sí, cultural. Por todas las necesidades que tiene, por los impactos que le provocamos. El lago en su contexto puede ser que necesite ese tipo de proyectos de regeneración de ecosistema. Pero esa parte, pues a lo mejor otro día tenemos chance de platicar o algo así, porque es un tema complejo, pero sí, necesitamos ponerlo en la agenda pronto, porque vamos tarde. Y nos toca ponernos al día, no hay para dónde. Yo te quería agradecer en nombre de Pipi y el mío. Qué gusto, de verdad, Saúl. Sos un tipazo. Gracias por hacer todo lo que haces. Muchas gracias. Así como uno puede inspirar a otros hoteles con lo que uno está haciendo, vos no inspirás a uno. A mí nunca se me va a olvidar. Cuando yo vine aquí hace 7 años a tomar las riendas de esta empresa, a los meses me junté con vos para ver si me certificaba. Yo andaba viendo ya todo este tema de sostenibilidad porque esa es la imagen que queríamos ver, y sí que me diste una lista de todo lo que había que hacer, y en esa lista me he basado mucho en mi día a día. Entonces te quería agradecer y tomar la oportunidad para agradecerte, porque esta empresa también hoy va en este camino, porque alguna vez me senté con vos y me convenciste que ese era el camino. Así que gracias. Espero que esto ayude a que alguien se inspire allá afuera, que tome este camino, porque es el único camino que nos queda si en serio queremos que este mundo, las bellezas naturales que todavía nos quedan, que sigan funcionando como están en la actualidad, inclusive mejor. Así que gracias. Gracias a y ustedes. nos vemos a la próxima.